años, la proporción de pobres en América Latina se mantuvo estable al afectar a un total de 184 millones de personas, que supone un 30,2% de la población latinoamericana. Sin embargo, en los últimos 3 años hubieron países que lograron reducir de alguna manera la pobreza. Entre ellos se encuentran Chile, Argentina, nuestro hermano país El Salvador y también Paraguay. Pero por otro lado, la CEPAL además informó que de los 18 países con los cuales cuenta el registro, la mayor pobreza se registra en nuestro país, en Honduras. Y justamente para ampliar más sobre el tema, este tema real y económico, nos acompaña esta noche el economista Ismael Cepeda. Ismael, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer estar aquí. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Y así abordar un tema que posiblemente solo con el titular ya la gente se puede hasta desanimar, se puede cambiar de canal. Sin embargo, lo que vamos a profundizar es qué son esas causas de la pobreza. Realmente la pobreza y lo que hemos escuchado a través de los años sobre los indicadores socioeconómicos de la desigualdad, del subdesarrollo, de la mala gestión, de la pobreza extrema, como bien lo cita la CEPAL para el cierre del 2018, realmente son efectos de una de las variables más importantes, que es en nuestro país la corrupción y un sinnúmero de otras variables, como lo es la desigualdad del mercado laboral, la desigualdad de las mismas instituciones públicas, por ejemplo, de Banadesa, que es un tema del momento, donde fue creado como una institución para el desarrollo agrícola y poder potenciar ese rubro. Sin embargo, como hemos seguido las noticias, ya prácticamente se puede declarar hasta en quiebra y el posible cierre, y la gente se pregunta qué está pasando. Es entonces que los invito a escucharnos el día de hoy para que veamos más las causas y todo lo que se ha venido suscitando en nuestro país sobre los últimos 2, 3 décadas, porque al final también la pobreza extrema, el desempleo, el subempleo, no son de ahora, no son de este gobierno, no son de 2 gobiernos anteriores, sino que si lo ponemos de manera gráfica, las líneas han sido constantes. Ismael, a mí me llama mucho la atención lo que sucede en este país. Lo hablamos antes de entrar a la entrevista en particular. La gente siempre culpa al gobierno que está actual. Podría ser el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Pepe Lobo, el presidente actual Juan Orlando Hernández, pero la pobreza en nuestro país ha sido, al menos desde que yo tengo recuerdo, y ahora en particular hay un índice de un más de 67% de pobreza en nuestro país, y dentro de ese 67% un gran porcentaje de pobreza extrema. ¿Qué pasa que Honduras no puede salir de esto? Bueno, en primer lugar, creo que existen 2 visiones. La primera es sobre la percepción que tiene el hondureño de la pobreza, como usted bien lo menciona, de que en los últimos años, en los últimos días es donde se siente más la pobreza. Pero cuando ya observamos desde la perspectiva de las cifras oficiales, sin duda, durante las últimas 2 décadas, Honduras persiste en estas condiciones. Pero también hay algo muy real. Lo real es que se ha perdido poco a poco la calidad de los servicios públicos, se ha perdido la calidad de empleos dignos, la calidad de un ingreso en las familias, la calidad de la misma canasta básica de bienes y servicios, y por ende esa percepción se incrementa y no termina siendo percepción, sino meramente realidad. Y bueno, para citar algunas cosas, la pobreza es multicausal, tiene muchas causas, como lo mencionamos al inicio del programa. Es desde la corrupción, porque la corrupción al final es posiblemente la principal barrera de desarrollo, desde tener o fomentar algún tipo de industria, por ejemplo, que no necesariamente desenvuelva desarrollo al país. Las instituciones públicas, estamos hablando de los bienes y servicios públicos, las mismas instituciones que deberían de prestar algún servicio, como lo citamos, Banadesa, estamos viendo a Banprovi, estamos viendo el SANA, bueno, lo que nos agobia mes a mes, que es la energía eléctrica, esa factura donde en los últimos 3 años prácticamente se ha triplicado en algunos sectores residenciales esa factura.
posiblemente tenemos muchas otras variables. Más con un pírrico sistema eléctrico en nuestro país, energético. Y aparte es eso, o sea, cuando se ha ido deteriorando por la corrupción, quien recibe ese impacto directo es el poblador, sino también citamos durante décadas se ha destruido prácticamente la educación pública y en los últimos años la salud pública, y esto conlleva a prácticamente que asuma la población esos costos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corrupción también hace que se vuelva más caro todo esto. ¿Por qué? Porque a medida usted entonces va a un hospital público, ya no encuentra medicinas, no encuentra medicamentos, no encuentra material quirúrgico. No es verdaderamente un sistema público. No es un sistema público porque se lo ha carcomido la corrupción, se ha carcomido los intereses particulares de los administradores, y aquí yo entonces pongo el elemento fundamental. Por eso la fijación hacia el gobierno. No es casualidad culpar a un gobernante, no es casualidad culpar a un funcionario, a un ministro, a un técnico, porque al final, ¿quién administra el Estado? Es el gobierno. Por eso la población se va hacia los gobernantes. Tal vez en siglos anteriores se fijaban en los reyes, le caía la presión al rey, le caía la presión al señor feudal, porque al final es eso, o sea, ¿quién administra el Estado? Por eso nosotros pagamos impuestos, por eso nosotros vamos a pagar impuestos futuros, que es el endeudamiento. El gobierno se endeuda para suplir algunas necesidades, y que van a ser los impuestos del futuro, pero también tenemos que verlo por el lado del gasto. Entonces, ¿en qué se gastan nuestros recursos? Y no solo los impuestos, sino también los bienes que tenemos, como he mencionado, la ENE es un bien público, es una institución pública, una empresa estatal que debería de haber sido manejada eficientemente para dejar un mejor servicio a la población. Entonces, la corrupción ha ido comiendo la gestión pública, y por ende todo lo que he mencionado de los servicios, de los bienes, terminan impactando en el consumidor. Entonces, si volvemos al tema de la salud, cuando usted va al hospital, usted ahora tiene que comprarle hasta los guantes al médico para que lo opere, comprarle las gasas, comprarle, si es posible, si tiene una fractura, tiene que comprarle los clavos, una mascarilla, tiene que comprarse los clavos, no comprarle los clavos. Y eso hace que entonces ese servicio que prestaba el Estado de la salud pública, ahora lo tiene que pagar el poblador. Igual pasa en educación. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos cuando entró Bill Clinton a la presidencia? Lo primero que hizo fue poner a sus hijas a una escuela pública para demostrar que él iba a invertir en educación pública. Pero aquí los funcionarios, todos, mandan a escuelas posiblemente hasta otro país, en escuelas privadas. Universidades privadas. Universidades privadas fuera del país. Entonces, pero ¿qué pasa con el poblador de a pie? O lo manda a una deficiente educación pública con todo el daño de la infraestructura, o asume el costo de mandarlo a un colegio privado con algunas mejoras de condiciones, no solo de infraestructura, sino académicas, y posiblemente de mejores profesores o profesores ya con un nivel más alto. Entonces, ese costo lo asume el hondureño, repito, y lo que hemos venido hablando, pero encarece su vida, porque al momento de tener esa prioridad de comprarse la salud, comprarse la educación, termina quitándole a otras prioridades, como posiblemente el ocio. Y si no, vemos que ya estamos ligando todo hasta la... Es que todo se convierte en una gran bola de nieve. En una bola de nieve, pero también en un tejido donde dice, entonces pareciera como que no hay sentido en esto, pero ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con la depresión? Bueno, además son otros sectores económicos del país que no se están viendo favorecidos. No, y que posiblemente en este caso se está disparando tanto que no hay una respuesta del Estado para los suicidios. Solo en el 2019 van alrededor de 30 y 34 suicidios. Un gran incremento del suicidio. Y es un problema de salud pública. Entonces, debe de prestarse atención. ¿Y por qué se mezcla el suicidio, dice usted? Porque son esos efectos
que como bien comenzó el programa de pobreza extrema y de otros indicadores sociales, en este caso el suicidio es un indicador social donde le dice que algo anda mal en el Estado, porque cuando uno escucha los comentarios de sus familiares, de las personas que se suicidaron, dice, bueno, es que tenía deudas y no las puede pagar, entonces es una condición económica. No es que no encontraba trabajo, es otra condición económica. Entonces el sistema productivo de Honduras no está absorbiendo la cantidad de empleos que necesita el país para que las familias tengan un ingreso. Entonces se va ligando todo, como la corrupción, como las deficiencias del Estado, como las deficiencias de las instituciones públicas no fomentan políticas públicas para mejorar esas condiciones del ser humano. Yo le voy a leer, y usted me corregirá si las cifras están incorrectas, pero algo que me pareció muy interesante, y es información del año pasado, de diciembre del año pasado. La Secretaría de Salud para este año tendría un presupuesto de 14.726 millones de lempiras. Educación tendría 28.986.5 millones para este año 2019, de acuerdo al proyecto del presupuesto que se presentaría este año. Salud recibiría un leve incremento de un 1,8%. Educación, un leve incremento de un 3,8%. Esto que ellos llevan años esperando, ¿verdad?, que existiera este aumento. Luego, y estas cifras me llaman la atención porque contrastan drásticamente con los aumentos que son destinados a otras instituciones como la Secretaría de Defensa. 571,6 millones, un 7,1% de aumento, el cual duplica el incremento presupuestario para temas de salud. Además, es más fuerte la diferencia al compararlo con el aumento de 6.730 millones de lempiras para pagar la deuda pública de la Administración Central con un ajuste de un 18%. Usted me explicará a mayor detalle y de manera más sencilla. Con este aumento, el pago de la deuda supera los 40.700 millones de lempiras, un monto que se acerca al presupuesto de salud y educación juntos, tomando temas realmente de interés para nuestro país cuando estamos hablando en que Honduras, el sistema sanitario del país realmente no existe, colapsado completamente. Se alegran cuando hablan que hay un 70% de abastecimiento de medicamentos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, el mayor centro asistencial del país, cuando hay miles de centros primarios que necesitan de mayor necesidad, y no digamos en temas de educación, que iniciamos el año con un nuevo ministro de Educación que no tiene, pues a mi parecer, pues al momento educación y preparación en temas del sector educativo del país, niños que no tenían aulas, niños que no tenían asientos para dónde llegar a estudiar, y creen que corregir y alegrar a la gente es poniendo nuevas escuelitas con nueva infraestructura. Todo este dinero para la Secretaría de Defensa de nuestro país, con incrementos inimaginables en temas de secuestros, en temas de asesinatos, en temas de robo diario en Honduras, pero Secretaría de Salud y Educación, pírricos. Usted acaba de tocar un elemento fundamental que ha tocado el FOSDE durante los últimos años, que es el presupuesto general de la República. Y ustedes se preguntarán, bueno, entre pobreza, presupuesto, lo que se ha venido hablando de la corrupción, bueno, miremoslo como un embudo. Las causas, como he mencionado, son esta parte de la corrupción, la parte de un débil sistema productivo, la falta de empleo, que terminan desembocando en desempleo, en pobreza extrema, pero ahora llegamos a una parte fundamental, ¿qué hacer? Y usted lo acaba de abordar de una manera muy interesante. Y como repito, es la parte que ha tocado el FOSDE. El presupuesto general de la República es el principal herramienta de desarrollo, es la principal herramienta de desarrollo donde se puede, como Estado, y en este caso el administrador, el gobierno, puede revertir esos indicadores, puede revertir esa deficiencia del sistema productivo, puede revertir un sinnúmero de condiciones a través del gasto, a través de esas asignaciones presupuestarias hacia salud, hacia educación, hacia seguridad y defensa, porque también sí somos incisivos en la parte de por qué se le incrementa tanto a seguridad, tanto a defensa. Sin duda tenemos una violencia imperante. El problema no es solo lo que se gasta, sino que está siendo mal focalizado, y por eso también en las otras áreas, en las otras instituciones, pasa lo mismo. O sea, no es tanto el monto, si es grande, si es pequeño, sino
dónde está siendo colocado y cómo está siendo utilizado. Entonces, el presupuesto general, y como lo mencioné al inicio, son los ingresos del presupuesto, son nuestros impuestos. Nosotros pagamos 15% por un pantalón que compramos. Si vamos a un restaurante pagamos 15% de impuestos sobre venta. Si comenzamos a ganar más de 16,000 lempiras, ya comenzamos a tributar a través del impuesto sobre la renta. Pagamos impuestos al combustible. Cada vez que le echamos un galón de gasolina súper a nuestros vehículos, o al taxista que nos lleva, o el busero que conduce, paga alrededor de 34 lempiras por cada galón que consume su vehículo. Entonces, todos esos ingresos terminan en, vamos a decirlo popularmente, en una huaca, que es la huaca, la caja común se llama en el presupuesto, y después termina siendo utilizado a través del gasto. Dinero que debería de ser utilizado para tener un buen sistema sanitario, un buen sistema de educación, y luego se vuelve una bola de nieve y se vuelve tan natural para nosotros entender que luego, si queremos tener un hijo en una buena escuela, hay que ahorrar un dinero extra, que ya lo hemos pagado a lo largo de la vida, para que reciban esa educación, pero no, tenemos que pagar otro dinero fuera del presupuesto que ya está establecido, que lo hacemos todos los días, para que ellos tengan una mejor educación. ¿Qué le parece si continuamos hablando más? Porque necesitamos hacer una pausa. Al volver quiero que toquemos un poco el tema sobre la NE, el Banadesa y otras instituciones del Estado que están completamente en quiebra. ¿Qué le parece? Perfecto. Esos temas los vamos a tocar al volver de la pausa. Usted quédese con nosotros, regresamos en un instante. El mundo de los negocios puede ser riesgoso, solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no había para dónde agarrar. Y ese día no tenía pues, absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Yo jugando así entre las manos con aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y para un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parecen bien, vendémelas, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo las di como en 10, 15 lempiras, piececitas. Entonces me dice como unos 60, 75 lempiras de día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿De qué está disfrazado? Superhéroe. Doctor, ¡ay, qué fácil! ¿Ahora qué soy? Ingeniero. Sí, pero con muchas diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarle. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Una pista de los orígenes de la humanidad lleva a un grupo de exploradores al espacio exterior. Secuencia de aterrizaje. 5, 4, 3, 2, 1. Pero no todo sale como lo planeado y deberán librar una terrible batalla. ¿Qué es lo que está sucediendo allá abajo? Prometeo, este sábado a las 6 de la tarde, en Cine en Casa, por TV Azteca Honduras. El mundo de los negocios puede ser riesgoso, solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770.
Continuamos con más aquí en Honduras Opina. Estamos dialogando con el economista Ismael Cepeda. Antes de ir a la pausa, estábamos dialogando referente al presupuesto general de la República, cómo cierto dinero se va para distintos lugares que tal vez no tienen mayor necesidad, como otros que sí son de necesidad diaria en nuestro territorio nacional. Y antes de ir a la pausa, yo le hacía una pregunta referente a instituciones del Estado que están completamente en quiebra. El tema de la ENE en particular ya está afectando de manera generalizada al territorio nacional. Ayer teníamos una noticia, 11 empresas al menos en el sector de Villanueva, en la zona norte de nuestro país, afectada con grandes apagones. Esto no es simplemente un apagón, que enciendan una planta eléctrica, que además es un gasto extra para la empresa, sino que es algo que deja muy mal parada la inversión en nuestro país. Bueno, así es, y como se ha mencionado, o sea, es el presupuesto general de la República que es ese instrumento de desarrollo que puede asignarle a las instituciones, en este caso a las empresas estatales, como lo es el ENE, como lo es Hondutel, como lo es los bancos de desarrollo, como Banprovi, como lo es Banadesa. Y por eso uno se pone a pensar por qué, y como usted lo leyó, por qué hay mayor crecimiento en asignación presupuestaria a seguridad y defensa, y no obstante a la salud, a la educación, sus incrementos son pírricos. Pues bueno, eso es como, por ejemplo, un ejemplo familiar y bien aterrizado, que trata sobre las prioridades. Así como las familias priorizan la salud, la educación, los alimentos, y le bajan la prioridad a bienes de lujo o al mismo ocio, que también es necesario, pero eso es importante recalcarle al hondureño, por eso a veces estamos demasiado estresados, ansiosos, porque no realizamos un ocio o alguna actividad que nos pueda desestresar. Pues bueno, en las familias hacen eso, de los sueldos de los jefes de hogar, bueno, dicen, yo destino esto para salud, para educación de mis hijos, y eso tiene que hacer el Estado, y por eso uno ve las asignaciones a las instituciones públicas. Y en este caso la ENE no solo tiene una gran asignación, pero que al final la ENE tiene recursos propios, porque nos vende la energía, pero va el tema ligado a la corrupción y como también mal manejada como una empresa, porque usted termina, en el caso específico del ENE, comprando energía cara, por ejemplo, porque hace contratos amañados, hace que favorecer intereses particulares, y termina comprando energía casi del doble de lo que vende El Salvador. Por ejemplo, a nivel regional, el promedio de venta del kilowatt es 6-7 centavos de dólar, pero aquí los contratos para favorecer a algunos intereses particulares los terminamos comprando a 15 centavos de dólar, entonces más del doble. Y existen cláusulas en esos contratos para incentivos a los generadores donde se le da 3 centavos de dólar, entonces terminamos comprándola a 18. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna empresa, ni siquiera estatal, puede resistir con costos altos, y con esto no quiero decir que se le transfiera el valor al consumidor final y que terminamos pagando los más afectados. Los más afectados, o pagando 4 veces lo que nos llega a la factura ahora, sino que es, y en toda empresa y en toda economía, y por eso usted también ligó un tema muy importante sobre los costos de estas empresas, de tener apagones, de tener una planta aparte, encenderla cuando se vaya la energía o pagar la factura. Es esos costos que hay que revisar de todas las empresas estatales y de todas las, en este caso, si vamos metiendo a Banadesa, lo que se ha venido suscitando en este banco de desarrollo, que la lógica es potenciar el agro, pero si sus créditos, sus recursos son destinados a personas que no pagan, al final va a quebrar, y eso está pasando en casi todas las instituciones públicas, y por eso vemos el deterioro de las mismas, y que, he repetido, terminamos siendo nosotros que pagamos, y popularmente, como decimos, los platos rotos de no solo una mala gestión, de una ineficiente administración, sino
terminamos costeando la corrupción. O sea, de la noche a la mañana usted mira gente que anda en prados, que anda con casas en el Hatío y la gente... Casas hasta fuera del país. Fuera del país, y uno termina diciendo, bueno, si a los jóvenes, sobre todo en nuestra edad, no sé cuántos años tiene, pero bueno, yo le calculo ahí unos 28, yo Gracias. tengo 32, se nos hace difícil adquirir una casa, adquirir un carro, por la inestabilidad de los empleos, por lo costoso que está todo. Entonces los costos en la economía de Honduras no se está revisando porque tiene varios elementos en la gestión pública, es por corrupción, y en las empresas privadas por eso no se dinamiza tanto la economía, porque los costos en Honduras son demasiado altos. Para algunos, también hay algunos que reciben privilegios como las exoneraciones fiscales, que nos las abordamos, por ejemplo, que deben de estar dentro de un presupuesto porque son impuestos que se dejan de recibir por incentivar una industria. Entonces, para eso también nosotros pagamos más impuestos, por eso pagamos más impuestos. Ismael, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan casi 4 minutos, pero no podemos irnos de tocar el tema en particular, el SAR. El SAR lo voy a preguntar como un comerciante que no tiene una educación en temas económicos, sino que ha sido muy empírica a lo largo de todos los años en nuestro país. Estos nuevos reglamentos, estas nuevas formas de facturación, ahora este próximo 1 de marzo entra unas nuevas reglas de facturación, distintas formas también de las facturas. ¿Esto ha venido verdaderamente a favorecer la economía del país o ha venido a descontrolarla? A descontrolar lo que no era controlado, pero que de alguna manera funcionaba en nuestro país. Bueno, no hay mejor cierre que este y el tema que usted acaba de plantear. Al final, lo que hemos hablado de los ingresos del Estado no tienen que verse como meramente recoger el dinero. O sea, los impuestos al final no solo es, que pague impuestos por comprarse un pantalón, no, que pague impuestos porque ganan más de 16,000 lempiras, no, que pague impuestos al combustible, que el comerciante pague impuestos, no. La lógica de los impuestos es ajustar la economía. Es decir, voy a citar un ejemplo muy burdo. Si usted quiere potenciar el consumo de vehículos eléctricos, como está haciendo Costa Rica, entonces le incrementa el impuesto al combustible fósil. Entonces la gente se va a ir. Entonces es para estrategia y acondicionar el consumo de las personas. Entonces ahora bien, el SAR no está teniendo esa visión en estos momentos, y todo lo que se ha venido implementando durante los últimos 2-3 años, ponerle una factura a un comerciante, ponerle a un pequeño productor, realmente, vamos a hacer otra vez popular, se lo reventó. ¿Por qué? Porque alguien que, por ejemplo, producía ayotes y llegaba a un supermercado a vender esos ayotes, si no, ese supermercado no tenía la factura, ese pequeño productor no le compraba. Claro. Entonces, y así pasa en un montón o en un sinnúmero de comerciantes, de pequeños productores, que ha perjudicado, y entonces ahora vemos el efecto. El efecto no solo es que perjudicó a estos comerciantes y estos pequeños productores, sino que benefició a las grandes empresas comerciantes, como en el caso de los alimentos, a los supermercados y a otro tipo. Entonces, más bien, este tipo de medidas ha venido a perjudicar la economía nacional. Ismael, se nos está acabando el tiempo, tenemos 30 segundos. Usted, como economista, son breves palabras para todas las personas que nos acompañan desde casa. Bueno, en primer lugar, desearle unos felices sueños y gracias por la invitación, y sin duda el debate y estimular el pensamiento crítico en Honduras es lo que necesitamos. Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me tengo que despedir agradeciéndoos, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan desde casa por su fiel sintonía, y procuremos, como siempre se los digo, que nuestros hechos y nuestras acciones sean verdaderamente positivas para esta hermosa nación. Que tengan todos muy buenas noches.